La nieve caía en silencio sobre el camino cuando Emma O'Connor cerró la puerta del rancho por última vez. Tenía 13 años y sostenía con fuerza la mano de la pequeña Abigail. A su lado, David caminaba con los puños apretados, intentando contener las lágrimas que le quemaban los ojos. Era Nochebuena y su madrastra acababa de echarlos a la calle. «Fuera de aquí», había gritado Lillian O'Connor momentos antes con el rostro retorcido de furia. «Este rancho es mío ahora. Ustedes no son nada. Nada». Los niños caminaban despacio, tropezando en la nieve, sin saber a dónde ir. El frío les quemaba la piel. Emma apretaba contra su pecho una manta delgada y una muñeca de trapo que había sido de su madre. David intentaba ser fuerte. Pero sus labios temblaban. Abigail preguntaba entre sollozos, «¿A dónde vamos, Emma?». Nadie tenía respuesta. Desde la ventana de la cocina, Lucía Ramírez lo vio todo. Vio cómo las sombras de los 3 niños se perdían en la oscuridad. Vio cómo nadie salía a detenerlos y sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había permanecido dormido durante años de obediencia. Silenciosa. La vieja cocinera le había dicho una vez, en este mundo, Lucía, quien nace sin nombre debe aprender a ser coraje, no sombra. Lucía nunca había entendido esas palabras. Hasta esa noche apretó el rebozo entre sus manos temblorosas, miró hacia la puerta trasera, luego hacia el salón donde Lillian bebía vino junto al fuego como si nada hubiera pasado. Si salía ahora, lo perdería todo, su trabajo, su techo, su única fuente de sustento. Pero si no salía, ¿cómo viviría consigo misma? Lo que Lucía decidió en ese instante cambiaría su vida para siempre. «Un momento, vaquera, quiero conocerte mejor. Dime en los comentarios qué tipo de historia te gusta más. Romance puro, misterio en la frontera, acción o todas mezcladas. Y si quieres seguir cabalgando con nosotros en cada relato, suscríbete ahora mismo. Sigamos con la historia». Lucía recordaba perfectamente el día en que la vieja cocinera Olga le dijo aquellas palabras. Había sido años atrás, cuando apenas era una niña recién llegada al rancho O'Connor. Olga la encontró llorando en la despensa después de que la señora la regañara por romper un plato. «Seca esas lágrimas, mi hija», le había dicho Olga acariciándole el cabello. «En este mundo quien nace sin nombre debe aprender a ser coraje, no sombra». Lucía no entendió. Entonces se había pasado toda la vida siendo exactamente eso, una sombra invisible, obediente, silenciosa. Era más fácil así, más seguro. Pero ahora, parada frente a esa puerta, viendo las huellas de los niños desaparecer en la nieve, las palabras de Olga resonaban diferente en su pecho. «Coraje, no sombra». Tomó aire. Sus manos dejaron de temblar y salió. El viento le golpeaba el rostro mientras corría por el camino helado. La nieve le mojaba las faldas y el frío le cortaba la respiración, pero no se detuvo. A lo lejos distinguió 3 siluetas pequeñas avanzando lentamente, abrazadas unas a otras. «Niños», gritó. «Esperen». Emma se volvió primero con los ojos muy abiertos. David la miró con desconfianza, como si esperara otro golpe del destino. Abigail simplemente lo osó más fuerte. Lucía llegó hasta ellos jadeando con el rebozo cubierto de nieve. «No pueden seguir así», dijo con voz firme. «Vengan conmigo». «¿A dónde?», preguntó Emma con voz quebrada. «No tenemos a nadie». «A la casa de mi tía Rosa. Está a 1 hora de aquí. Al otro lado del bosque, allí estarán a salvo». David frunció el ceño. «¿Por qué nos ayudas?». «Nadie nos ayuda». Lucía se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. «Porque lo correcto no deja de serlo, solo porque todos lo ignoren». Caminaron en silencio a través del bosque nevado. Lucía cargó a Abigail parte del camino cuando la niña ya no pudo más. Emma y David la seguían de cerca, temblando, pero confiando. Cuando finalmente divisaron la pequeña cabaña de madera con luz en la ventana, Lucía sintió un alivio inmenso. Rosa abrió la puerta con expresión sorprendida. «Lucía, que necesitan refugio, tía». «Solo por esta noche».
Rosa miró a los niños, luego a su sobrina, y entendió todo sin necesidad de palabras. Abrió la puerta de par en par. Entren, entren. El frío no perdona. Dentro el calor de la chimenea los recibió como un abrazo. Rosa preparó té caliente con miel y tortillas recién hechas. Los niños comieron en silencio con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez de alivio. Emma miró a Lucía con ojos brillantes. Gracias. Lucía sintió, pero en su pecho crecía una certeza extraña y poderosa. No había hecho esto solo por una noche. No podía devolverlos al rancho. No podía entregarlos a Lilian. Cuando los niños finalmente se durmieron acurrucados junto al fuego, cubiertos con mantas de lana, Lucía susurró para sí misma, no volverán al frío. No mientras yo pueda evitarlo. Y en ese momento, sin saberlo, dejó de ser simplemente la sirvienta invisible. Se convirtió en su protectora, pero lo que no sabía era el precio que tendría que pagar por esa promesa. La madrugada llegó demasiado pronto. Rosa despertó a Lucía con una taza de café humeante y una mirada seria. Siéntate, mija, tenemos que hablar. Se sentaron junto a la ventana mientras los niños dormían. Rosa suspiró pesadamente. ¿Sabes lo que has hecho? Salvé a 3 niños de morir congelados. Desafiaste a la señora del rancho más grande de la región. Rosa la miró con preocupación. Cuando Lilian se entere de que fuiste tú quien los escondió, te despedirá. Tal vez algo peor. Lucía apretó la taza entre sus manos. Lo sé. Y aún así, tía, no podía dejarlos. Rosa negó con la cabeza, pero había admiración en sus ojos. Eres más valiente que yo, Lucía, o más tonta. A veces es difícil distinguir. Lucía miró hacia la chimenea, donde Abigail se acurrucaba contra Emma. David dormía con el ceño fruncido, como si hasta en sueños cargara el peso de la injusticia. Su padre acababa de morir, murmuró Lucía, y ella los echó como si fueran basura. En Navidad, tía, ¿qué clase de persona hace eso? Una persona sin corazón, pero también una persona poderosa. Rosa puso su mano sobre la de Lucía. Si decides seguir protegiéndolos, no será solo una noche, será una batalla. ¿Estás lista para eso? Lucía sintió el miedo trepar por su garganta. Toda su vida había dependido de ese trabajo. Sin él no tenía nada, ni casa, ni dinero, ni futuro. Pero cuando miró nuevamente a los niños, algo más fuerte que el miedo se encendió en su pecho. No lo sé, admitió con voz baja. Pero no puedo devolverlos. No después de verlos caminar solos en la nieve, no después de ver sus rostros cuando les dije que estarían a salvo. Rosa suspiró de nuevo, esta vez con ternura. Entonces que Dios nos ayude, mija, porque el camino que elegiste no será fácil. Lucía asintió en silencio. Sabía que su tía tenía razón. Sabía que había cruzado una línea que no podría borrar. Pero cuando Abigail abrió los ojos esa mañana y le sonrió con alivio, supo que había tomado la única decisión posible, aunque el futuro fuera incierto, aunque todo estuviera en contra. Lo que Lucía no sabía era que ese mismo día alguien más llegaría al rancho O'Connor, alguien que cambiaría todo, y su nombre era Edward. El día de Navidad amaneció frío y gris sobre el rancho O'Connor. Edward O'Connor bajó del carruaje con una maleta en la mano y el corazón pesado. Había viajado desde Inglaterra durante semanas, cruzando el océano y medio continente, solo para llegar a tiempo de pasar la Navidad con los hijos de su primo Samuel. Pero llegó demasiado tarde para despedirse de Sam. La noticia de la muerte lo había alcanzado en Nueva York. Neumonía fulminante apenas 2 semanas atrás. Edward apretó la mandíbula mientras observaba el rancho. Era más grande de lo que imaginaba, con establos robustos y tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sam había construido algo sólido aquí, algo que valía la pena. Llamó a la puerta principal. Una mujer alta vestida de negro riguroso, abrió con expresión fría. Sí, soy Edward O'Connor, primo de Samuel. Vine desde Inglaterra para el primo inglés. Lilian lo miró de arriba a abajo con desdén, apenas disimulado. Llegas tarde. El funeral fue hace una semana.
Edward apretó los labios. No había venido por el funeral, había venido por los niños. Lamento no haber llegado antes. Me gustaría ver a Emma, David y Abigail. Les traje regalos de Navidad. Lillian pestañeó como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Los niños no están aquí. ¿Cómo que no están? ¿Dónde están? Con familiares en el pueblo. Lillian se cruzó de brazos. Será mejor que vuelvas otro día. Edward frunció el ceño. Había algo extraño en la manera en que ella hablaba, algo que no encajaba. ¿Qué familiares? Sam me dijo en sus cartas que no tenían más familia que yo. Las cosas cambian, señor O'Connor. Lillian comenzó a cerrar la puerta. Buen día. Pero. Edward puso la mano en la madera, deteniéndola. Necesito verlos. Vine desde muy lejos. Lillian lo miró con frialdad y yo le digo que no están. Ahora si me disculpa, tengo asuntos que atender. La puerta se cerró en su cara. Edward se quedó parado en el porche con una inquietud creciente en el pecho. Algo no estaba bien. Algo en la mirada de esa mujer, en su tono, en la manera en que evitó sus ojos cuando habló de los niños. Necesitaba respuestas y las encontraría. Edward caminó hasta el pueblo con paso decidido. Las calles estaban vacías por la festividad, pero encontró la pequeña tienda de abarrotes abierta. El dueño, un hombre mayor de bigote canoso, lo saludó con amabilidad. Busco información sobre los niños, O'Connor, dijo Edward sin rodeos. Emma, David y Abigail. ¿Sabe dónde están? El hombre frunció el ceño. Es usted, familia. Soy su primo. Acabo de llegar de Inglaterra. El comerciante suspiró y negó con la cabeza. Entonces no sabe lo que pasó. Pobre de esas criaturas. ¿Qué pasó? La viuda los echó en plena Nochebuena. Los vieron salir caminando por el camino sin rumbo. Fue una vergüenza. Edward sintió que la sangre se le helaba. Los echó. Así es. Dicen que el testamento dejaba todo a la señora Lillian y nada para los niños. Pero hay quien no se lo cree. El hombre bajó la voz. Sam O'Connor amaba a esos niños más que a nada en el mundo. No tiene sentido. ¿Y dónde están ahora? Una muchacha del rancho, Lucía, la que trabajaba en la cocina. Dicen que lo siguió. Alguien la vio llevándolos hacia el bosque rumbo a la casa de su tía Rosa. Queda como a 1 hora de aquí en el camino viejo. Edward no esperó más. Salió de la tienda, consiguió un caballo prestado y galopó hacia el bosque con el corazón latiendo fuerte. Cuando finalmente llegó a la pequeña cabaña de madera, llamó a la puerta con urgencia. Una mujer abrió con cautela. ¿Qué desea? Busco a los niños, O'Connor. Me dijeron que están aquí. Rosa lo miró con desconfianza, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina llegó desde dentro. ¿Quién es tía? Lucía apareció en la puerta con el cabello recogido y el delantal manchado de harina. Cuando vio a Edward, sus ojos se abrieron con sorpresa y un poco de miedo. ¿Quién es usted? Edward O'Connor, primo de Samuel. Miró más allá de ella y vio 3 figuras pequeñas junto al fuego. Vine a ver a los niños. Emma levantó la vista al oír su nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Primo Edward. Él entró rápidamente y se arrodilló frente a ellos. Emma se lanzó a sus brazos, seguida de David y Abigail. Edward los abrazó con fuerza, sintiendo el peso de su dolor, de su miedo, de su alivio. Están a salvo, murmuró. Los encontré. Están a salvo. Cuando finalmente se separaron, Edward miró a Lucía. Ella permanecía junto a la puerta con las manos entrelazadas, como si esperara ser reprendida. Usted los salvó, dijo él con voz emocionada. Les dio refugio cuando nadie más lo hizo. Lucía bajó la mirada. Solo hice lo correcto, señor. Edward se puso de pie y caminó hacia ella. Le tendió la mano. Gracias. No sé cómo podré pagarle lo que hizo por ellos. Lucía miró su mano extendida con sorpresa. Nadie le había dado la mano antes.
Nadie la había tratado como igual. Lentamente estrechó su mano y en ese momento algo cambió entre ellos, algo silencioso pero profundo. Arwen pasó el resto del día escuchando la historia completa. Emma le contó con voz temblorosa cómo Lilian había leído el testamento y les había ordenado irse. David, con rabia contenida, describió cómo los echaron sin dinero, sin abrigo, sin nada. Y Abigail simplemente se aferró a Lucía como si temiera que alguien viniera a llevársela de nuevo. Arwen escuchó todo con el rostro cada vez más serio. Cuando terminaron, miró a Rosa. ¿Tiene una copia de ese testamento? No, señor. Solo el abogado y la señora Lilian. Arwen apretó la mandíbula. Algo en esta historia no tenía sentido. Sam le había escrito apenas meses atrás, mencionando que había actualizado su testamento para asegurar el futuro de sus hijos. ¿Cómo era posible que ahora no tuvieran nada? Necesito ver ese documento, dijo con determinación. Voy a llevar a los niños de vuelta al rancho y exigir una explicación. Lucía dio un paso adelante alarmada. Señor O'Connor, si los lleva de vuelta a ella, no permitiré que les haga daño. Soy familia, tengo derecho a cuestionar ese testamento, pero ella es la viuda. Tiene el poder. Lucía lo miró con ojos suplicantes. Si usted los lleva y ella vuelve a echarlos, no lo hará. No, mientras yo esté presente. Edward se volvió hacia los niños. Preparen sus cosas. Vamos a recuperar su hogar. El viaje de regreso al rancho fue tenso. Edward iba al frente con los niños a su lado. Lucía los acompañó a pesar de que Rosa intentó disuadirla. No podía quedarse atrás, no cuando los niños la miraban con esos ojos confiados. Cuando llegaron al rancho, Lilian estaba en el salón bebiendo té. Al ver a Edward entrar con los niños, su rostro se transformó en furia. ¿Qué significa esto? Significa que estos niños vuelven a su hogar. Edward habló con voz firme y serena. Y quiero ver el testamento de mi primo Samuel. Lilian se puso de pie bruscamente. Ya se lo leí. Todo está en orden, entonces no habrá problema en que lo vea de nuevo. Lilian chasqueó la lengua, pero fue hasta el escritorio y sacó un documento. Lo arrojó sobre la mesa frente a Edward. Él lo leyó con atención, línea por línea. Su ceño se fue frunciendo más y más. Aquí dice que Samuel O'Connor dejó la totalidad de su propiedad a su esposa Lilian, sin mención alguna de sus hijos. Exactamente. Lilian cruzó los brazos con satisfacción, como le dije, pero esto no tiene sentido. Edward levantó la vista. Sam me escribió hace 3 meses diciendo que había asegurado el futuro de sus hijos. ¿Por qué cambiaría de opinión tan drásticamente? Los asuntos de mi difunto esposo no son de su incumbencia, señor O'Connor. Lilian señaló la puerta y estos niños tampoco. Le agradecería que se marchara. Emma comenzó a llorar. David apretó los puños con impotencia. Abigail se escondió detrás de Lucía. Edward miró el documento nuevamente. Algo no encajaba. La firma parecía correcta, pero el papel era demasiado nuevo. El tono de la tinta era diferente al de otros documentos de Sam que había visto, pero no tenía pruebas, solo sospechas. Y en ese momento supo que no podía ganar esta batalla. Todavía no. Está bien, dijo finalmente con voz controlada. Nos iremos. Lilian sonrió con triunfo. Edward se volvió hacia los niños. Vengan, volveremos con Rosa. Lucía lo siguió en silencio con el corazón en la garganta. Sabía que Edward había retrocedido no por cobardía, sino por estrategia. Lo había visto en sus ojos, la determinación, la inteligencia, la promesa silenciosa de que esto no había terminado. Cuando salieron del rancho, Emma lo miró con desesperación. Entonces, ¿es verdad, ya no tenemos nada? Edward se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Escúchame bien, Emma. Ese testamento es falso. Lo sé y voy a demostrarlo. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero te prometo que recuperarán su hogar. Miró a David y a Abigail. Se los prometo a los 3. Esa noche, de vuelta en la cabaña de Rosa, Edward no pudo dormir.
Se quedó mirando el fuego, pensando en cada detalle de ese documento, en cada palabra que Lillian había dicho. Lucía se sentó a su lado en silencio, ofreciéndole una taza de té. ¿De verdad cree que ese testamento es falso?, preguntó en voz baja. Estoy seguro. Edward la miró. Pero necesito pruebas y tiempo. ¿Se quedará aquí con ellos? Edward asintió lentamente. No puedo dejarlos ahora. No después de todo lo que han pasado. Lucía sintió algo cálido crecer en su pecho. Este hombre extranjero, con su acento distinto y sus modales refinados, había cruzado un océano por estos niños y ahora estaba dispuesto a luchar por ellos. Entonces, no estará solo, dijo con voz firme. Yo también me quedo. Edward la miró sorprendido. Luego, lentamente sonrió. Gracias, Lucía. Y en ese momento, sin palabras, sin promesas vacías, nació entre ellos algo más que agradecimiento. Nació una alianza, una promesa compartida de proteger a esos niños sin importar el costo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el camino hacia la justicia sería más largo y peligroso de lo que imaginaban. Pero juntos tal vez tendrían una oportunidad. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de paz y urgencia. Edward decidió quedarse en la cabaña de Rosa mientras buscaba la manera de probar la falsificación del testamento. Pero en medio de esa búsqueda, algo inesperado sucedió. La vida cotidiana los fue uniendo de formas que ninguno había anticipado. Las mañanas comenzaban con el aroma del café que Lucía preparaba antes del amanecer. Edward ayudaba a David a cortar leña mientras el niño le contaba historias sobre su padre. Emma enseñaba a Abigail a bordar junto al fuego y por primera vez en semanas las niñas reían. Una tarde, Edward encontró un viejo tablero de ajedrez en la cabaña y le enseñó a David a jugar. El niño aprendió rápido con una inteligencia aguda que le recordaba a Sam. Tu padre estaría orgulloso de ti, le dijo Edward después de una partida. Eres más fuerte de lo que crees. David bajó la mirada luchando contra las lágrimas. No me siento fuerte, me siento perdido. Edward puso una mano en su hombro. Todos nos sentimos así a veces, pero la fuerza no es no tener miedo, es seguir adelante a pesar de él. En otro rincón de la cabaña, Lucía enseñaba a las niñas a hacer tortillas. Abigail se manchaba las manos de masa y reía mientras Emma observaba a Lucía con admiración. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó Emma. Mi madre me enseñó. Decía que una mujer que sabe cocinar nunca pasa hambre y una que sabe trabajar nunca depende de nadie. Quiero ser como tú cuando crezca, murmuró Emma. Lucía sonrió con ternura. Tú ya eres valiente, Emma, más de lo que crees. Por las noches, después de que los niños se dormían, Edward y Lucía se quedaban junto al fuego hablando en voz baja. Él le contaba sobre Inglaterra, sobre las verdes colinas y la lluvia constante. Ella le hablaba sobre México, sobre las fiestas de su pueblo y las canciones que su madre cantaba. ¿Extrañas tu tierra?, preguntó Edward una noche. Todos los días, pero aquí construye algo también, una vida. Lucía lo miró. ¿Y usted extraña Inglaterra? Pensé que sí, pero últimamente Edward sostuvo su mirada. Últimamente me pregunto si mi lugar está en otro lado. Algo pasó entre ellos en ese momento. Algo silencioso, pero innegable. Lucía sintió que el corazón le latía más rápido y apartó la vista sonrojada. Rosa los observaba desde su mecedora con una sonrisa conocedora. Sabía reconocer el amor cuando lo veía nacer, pero la paz no podía durar para siempre. Una mañana, mientras desayunaban, Edward miró a los niños con seriedad. Necesitamos hablar sobre su futuro. El silencio cayó sobre la mesa. Emma dejó de masticar. David apretó el tenedor con fuerza. ¿Qué futuro?, preguntó Emma con voz pequeña. Ya no tenemos rancho, ya no tenemos nada. Eso no es cierto. Edward respiró hondo. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Sin pruebas de que el testamento es falso, no puedo hacer nada legalmente y el tiempo se está agotando. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso?
Significa que Lillian tiene el poder legal sobre el rancho y eventualmente alguien preguntará por los niños. Cuando eso suceda, ¿tendré que demostrar que tengo derecho a cuidarlos o nos quitarán? Terminó David con amargura. Edward asintió con pesar. No quería asustarlos, pero tampoco podía mentirles. Hay orfanatos, instituciones. No quiero que lleguen a eso, pero sin pruebas. Emma comenzó a llorar en silencio. Abigail se aferró a Lucía con desesperación. David se levantó de la mesa y salió dando un portazo. Lucía lo siguió afuera. Lo encontró sentado en el tronco donde cortaban leña con la cabeza entre las manos. David, ¿por qué? La voz del niño se quebró. ¿Por qué nos odia tanto? Nunca le hicimos nada. Lucía se sentó a su lado. A veces la gente actúa desde el miedo y la ambición, no desde el corazón. Tu madrastra quiere el rancho más de lo que quiere hacer lo correcto. Papá siempre decía que la tierra era nuestra, que la habíamos construido juntos, que algún día sería nuestra. David levantó la vista con los ojos rojos. Nos lo prometió Lucía y tu padre no mentiría. Lucía puso una mano en su hombro, lo que significa que en algún lado existe la verdad. Solo tenemos que encontrarla. Esa noche, mientras los niños dormían, Edward y Lucía hablaron junto al fuego con Rosa. No puedo quedarme aquí indefinidamente sin un plan, admitió Edward con frustración. Necesito encontrar algo, cualquier cosa que demuestre que ese testamento es falso. ¿Revisaste todos los documentos de Sam?, preguntó Rosa. Lillian tiene todo bajo llave. No me dejaría entrar al escritorio ni aunque se lo suplicara. Y el abogado es el mismo que validó el testamento. No va a ayudarme sin pruebas. El silencio los envolvió. La situación parecía imposible. Entonces Emma apareció en la puerta de la habitación con los ojos muy abiertos. Yo sé dónde está. Todos se volvieron hacia ella. ¿Dónde está? ¿Qué, cariño?, preguntó Lucía. El testamento verdadero. Emma se acercó temblorosa. Papá me lo dijo. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía recordar. Edward se puso de pie de inmediato. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo, Emma, si algo me sucede, recuerda que el futuro de ustedes está guardado donde las historias nunca terminan. La niña frunció el ceño. No entendí. Entonces pensé que hablaba de cuentos de hadas. Edward sintió que algo hacía clic en su mente. ¿Dónde guardaba tu padre los libros? En su escritorio. Tenía un estante con sus favoritos. Siempre nos leía de ahí. ¿Y había algún libro especial, uno que le gustara más? Emma pensó por un momento y de repente sus ojos se iluminaron. El libro de Navidad era su favorito. Siempre lo guardaba en el cajón especial de su escritorio. Decía que era importante. Edward y Lucía se miraron. Una chispa de esperanza encendió sus ojos. Tenemos que entrar a ese escritorio, dijo Edward. Lillian nunca te dejará, respondió Lucía. Lo sé. Por eso no voy a pedirle permiso. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Estás hablando de entrar al rancho sin que ella lo sepa? Edward asintió lentamente. Es la única manera. Lucía sintió el miedo trepar por su garganta, pero también sintió algo más fuerte. Determinación. Yo conozco el rancho. Sé cómo entrar sin que nadie me vea. Es demasiado peligroso, dijo Edward. Si te descubren, si no lo intentamos, los niños lo perderán todo. Lucía lo miró con firmeza. Ya tomé mi decisión hace días, señor O'Connor. Voy a ayudarlos hasta el final. Edward sostuvo su mirada por un largo momento, luego asintió. Entonces lo haremos. Juntos. Pero mientras planeaban su entrada al rancho, ninguno de ellos notó la sombra que se movía fuera de la ventana. Alguien los estaba observando. Y esa información llegaría a oídos de Lillian antes del amanecer. La noche siguiente, Edward y Lucía se prepararon para infiltrarse en el rancho. El plan era simple. Lucía conocía una entrada trasera por la cocina. Entrarían después de medianoche. Cuando todos durmieran,
Buscarían el libro en el escritorio y saldrían antes del amanecer. Pero cuando llegaron al rancho, algo estaba mal. Las luces estaban encendidas. Edward detuvo el caballo a cierta distancia con el ceño fruncido. «Hay alguien despierto». «Es muy tarde para eso», murmuró Lucía inquieta. Decidieron acercarse a pie. Lucía guió a Edward por el camino que conocía, rodeando los establos, acercándose a la ventana del escritorio. Lo que vieron los dejó helados. Lillian estaba en el escritorio con un hombre que Lucía reconoció, el abogado Morrison. Sobre la mesa había documentos esparcidos y un libro viejo. El libro de Navidad. «Ya lo tengo», decía Lillian con satisfacción. «Encontré lo que buscaban». Morrison tomó el libro y lo abrió. Dentro, entre las páginas, había un documento doblado. Lo sacó y lo examinó a la luz de la lámpara. «Es el testamento original», confirmó Sam. «Dejó todo a los niños». Edward sintió que el corazón le daba un vuelco. Ahí estaba la prueba. Pero entonces vio lo que Lillian hacía a continuación. Tomó el documento, caminó hacia la chimenea y lo arrojó al fuego. «No». Lucía casi gritó, pero Edward le tapó la boca con la mano. Observaron impotentes cómo las llamas consumían el papel. Como la última prueba de la verdad se convertía en cenizas. Lillian sonrió con satisfacción. «Ahora no existe nada que pueda quitarme este rancho». Morrison asintió nervioso. «¿Y qué hay del inglés?» «Déjamelo a mí». «Sin pruebas». «No puede hacer nada». Lillian cerró el libro. «Y esa sirvienta entrometida, si vuelve a aparecer por aquí, me aseguraré de que nunca encuentre trabajo en ningún rancho de la región». Edward y Lucía se alejaron en silencio con el corazón destrozado. Cuando regresaron a la cabaña, los niños los esperaban despiertos, esperanzados. «¿Lo encontraron?», preguntó Emma. Edward no pudo responder. Lucía negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. David comprendió de inmediato. «Se acabó, ¿verdad?». El silencio fue la respuesta. Emma comenzó a llorar. Abigail se aferró a Lucía sollozando. David apretó los puños con impotencia y salió de la cabaña. Esa noche nadie durmió. La derrota pesaba sobre ellos como una losa de piedra. Todo estaba perdido. El amanecer del 30 de diciembre llegó gris y frío. Dentro de la cabaña el silencio era pesado como el plomo. Los niños habían pasado la noche llorando hasta quedar dormidos. Edward miraba el fuego sin verlo realmente, con la mandíbula tensa y los puños apretados. Lucía había salido antes del alba. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Rosa preparó café en silencio. Cuando le sirvió una taza a Edward, él negó con la cabeza. «Fallé», murmuró. «Vine aquí para protegerlos y fallé». «No es su culpa», dijo Rosa suavemente. «Hizo todo lo que pudo». No fue suficiente. En ese momento, la puerta se abrió. Pero no era Lucía quien entraba, sino un hombre mayor de bigote blanco y ropa humilde. Edward lo reconoció vagamente. Era Hank, el capataz del rancho O'Connor. «Señor Edward». El hombre se quitó el sombrero con respeto. «Necesito hablar con usted». Edward se puso de pie de inmediato. «¿Qué sucede?». «Anoche escuché algo que no debía». Hank miró hacia los niños dormidos y bajó la voz. «La señora Lillian y el abogado. Los escuché hablar sobre un testamento que quemaron». Edward sintió que la esperanza renacía débilmente. «Escuchó dónde lo encontraron». «En el libro de Navidad del patrón Sam». «Pero hay algo más». Hank se acercó. «El patrón Sam me confió algo antes de morir. Me dijo, si algo me pasa, Hank, recuérdale a Emma que las historias nunca terminan y que siempre hay una segunda copia donde comienza todo». Edward frunció el ceño. «¿Dónde comienza todo?». No entendí entonces, pero ahora Hank miró a Emma, que comenzaba a despertar. «Creo que el patrón dejó otra copia en algún lugar que solo sus hijos conocerían». Emma se incorporó frotándose los ojos. Había escuchado la conversación. «¿Dónde comienza todo?».
repitió pensativa. David también despertó seguido de Abigail. ¿Qué significa eso, Emma?, preguntó David. Emma cerró los ojos concentrándose. Su padre siempre hablaba en acertijos cuando quería que recordaran algo importante. ¿Dónde comienza todo? De repente sus ojos se abrieron de golpe. La Biblia de mamá. ¿Qué? Edward se arrodilló frente a ella. Mamá tenía una Biblia que papá le regaló cuando se casaron. Siempre decía que ahí comenzó todo el día de su boda. Emma se levantó rápidamente, la guardaba en su habitación, en el armario secreto detrás del espejo. Edward y Hank intercambiaron miradas. Tenemos que volver al rancho, dijo Edward. Es muy arriesgado, advirtió Hank. La señora Lillian está alerta. Tiene gente vigilando. No me importa. Edward miró a los niños. Si hay una oportunidad, debo tomarla. Lucía entró en ese momento con las mejillas rojas por el frío. Al ver la expresión en el rostro de Edward, supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó? Hay esperanza, respondió Edward. Pero necesito tu ayuda una vez más. Lucía no dudó ni un segundo. Dime qué debo hacer. El plan era más arriesgado que el anterior. Necesitaban entrar de día cuando Lillian estuviera distraída. Hank se ofreció a crear una distracción. Reportaría un problema con el ganado que requiriera la presencia inmediata de Lillian en los establos. Mientras tanto, Edward y Lucía entrarían por la ventana de la habitación que había pertenecido a la esposa de Sam. La habitación que Lillian nunca usaba porque decía que tenía demasiados recuerdos molestos. Era su última oportunidad y todos lo sabían. El 31 de diciembre amaneció con un cielo despejado. Edward y Lucía cabalgaron hacia el rancho con el corazón en la garganta. Los niños se quedaron con Rosa esperando con ansiedad. Desde lejos vieron a Hank acercarse a la casa principal. Minutos después, Lillian salió con expresión irritada, seguida de dos hombres caminando hacia los establos. Era el momento. Edward y Lucía se deslizaron por el lateral de la casa. La ventana de la antigua habitación estaba entreabierta. Edward la empujó suavemente y ambos entraron en silencio. La habitación estaba cubierta de polvo. Nadie había entrado ahí en meses. Las cortinas estaban corridas, creando una penumbra tranquila. En la pared había un gran espejo ovalado con marco dorado. Ayúdame a moverlo, susurró Edward. Entre los dos levantaron el espejo con cuidado. Detrás, tal como Emma había dicho, había un pequeño armario empotrado en la pared. Edward abrió la puerta de madera. Dentro había una Biblia vieja con tapas de cuero gastado. Con manos temblorosas, Edward la abrió. Entre las primeras páginas, donde estaba registrada la fecha de matrimonio de Sam y su primera esposa, había un sobresellado. Lo abrió. Era el testamento, el verdadero, y junto a él una carta escrita de puño y letra de Sam, fechada apenas un mes antes de su muerte, explicando que temía por la seguridad de sus hijos si algo le sucedía. Lo encontramos, murmuró Lucía con lágrimas en los ojos. Lo encontramos. Edward la miró con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Vamos, tenemos que salir de aquí. Pero cuando se volvieron hacia la ventana, una voz fría los detuvo. ¿A dónde creen que van? Lillian estaba en la puerta con una expresión de furia helada y no estaba sola. Lillian entró a la habitación seguida del abogado Morrison y dos de sus hombres. Su rostro estaba pálido de rabia. Dame eso, ordenó extendiendo la mano hacia el documento. Edward dio un paso atrás protegiéndolo. Este testamento prueba que mentiste, que falsificaste la herencia. Ese papel no significa nada, escupió Lillian. Nadie te creerá. Soy la viuda. Tengo el poder. No por mucho tiempo, Edward se irguió con toda su altura. Este documento está firmado, sellado y fechado. Y esta carta de Sam explica exactamente lo que temía, que intentaras robar la herencia de sus hijos. Morrison dio un paso adelante, nervioso. Señora Lillian, si ese documento es legítimo, cállate. Lillian se volvió hacia él con furia. Tú me ayudaste. Estás tan implicado como yo.
El abogado palideció. Edward aprovechó ese momento. Señor Morrison, aún está a tiempo de hacer lo correcto. Si testifica sobre la falsificación, puedo hablar en su favor ante el juez. Morrison miró el documento en las manos de Edward, luego a Lillian, luego a sus propias manos temblorosas. Había llegado demasiado lejos, pero quizás no era demasiado tarde para salvar algo de dignidad. Yo solo hice lo que ella me pidió, murmuró. Me pagó para validar el testamento falso. Me dijo que los niños estarían mejor en otra parte. Traor, gritó Lillian, pero su voz ya no tenía poder. En ese momento, Hank entró a la habitación acompañado del ceriflo. Edward había enviado un mensaje esa misma mañana, pidiéndole que viniera en caso de que encontraran las pruebas. Sheriff Thompson, dijo Edward con voz firme. Tengo evidencia de fraude testamentario y conspiración para robar la herencia de 3 menores de edad. El sheriff tomó los documentos y los examinó con cuidado. Leyó la carta de Sam, leyó el testamento original. Luego miró a Morrison. ¿Es cierto lo que dice este hombre? Morrison bajó la cabeza. Sí, sheriff, es cierto. Lillian intentó huir, pero los hombres del sheriff fueron. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba pánico. Esto es un error. Yo soy la viuda legítima. Y usó esa posición para cometer fraude, respondió el sheriff con frialdad. Señora O'Connor, queda arrestada. Mientras se la llevaban, Lillian miró a Lucía con odio puro. Todo esto es por tu culpa. Una simple sirvienta arruinando todo. Lucía la miró directamente a los ojos sin temor. No soy una simple sirvienta. Soy alguien que eligió hacer lo correcto, algo que usted nunca entenderá. Edward puso una mano en el hombro de Lucía con orgullo en los ojos. Cuando Lillian y Morrison fueron escoltados fuera del rancho, el sheriff se volvió hacia Edward. Los niños recuperarán su herencia. Tomará unos días hacer todos los trámites legales, pero el rancho volverá a su nombre. Gracias, sheriff. No me agradezca a mí, agradezca a esta valiente mujer. El sheriff inclinó su sombrero hacia Lucía. Sin ella esos niños habrían perdido todo. Lucía sintió que las mejillas le ardían. No estaba acostumbrada a los elogios, menos aún al reconocimiento público. Edward y Lucía cabalgaron de vuelta a la cabaña de Rosa tan rápido como pudieron. Cuando llegaron, los niños salieron corriendo a recibirlos. ¿Y bien?, preguntó Emma con voz temblorosa. Edward se arrodilló frente a ellos con una sonrisa enorme. El rancho es suyo, todo es suyo. Lillian ha sido arrestada. Están a salvo. Por un momento, los niños se quedaron en silencio, como si no pudieran creer lo que escuchaban. Luego, Emma comenzó a llorar. Pero esta vez de alivio y alegría. David abrazó a Edward con fuerza. Abigail se lanzó a los brazos de Lucía. De verdad, soy Emma. De verdad vamos a volver a casa. De verdad, respondió Edward con voz emocionada. Y nadie volverá a quitársela jamás. Esa noche en la cabaña de Rosa celebraron con una cena sencilla pero llena de alegría. Los niños reían, contaban historias, planeaban cómo sería volver al rancho. Pero mientras todos celebraban, Edward buscó a Lucía, la encontró afuera mirando las estrellas. ¿No quieres celebrar con nosotros?, preguntó suavemente. Lucía sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Estoy feliz por ellos. De verdad, pero ahora que todo terminó, supongo que debo buscar un nuevo empleo. Edward se acercó a ella. Y si no tuvieras que buscarlo, miró confundida. Los niños te necesitan, Lucía. Edward respiró hondo. Yo te necesito. Quédate. Quédate en el rancho. No como sirvienta, sino como parte de la familia. Edward. Yo sé que apenas nos conocemos, sé que venimos de mundos diferentes, pero en estos días he aprendido algo importante. La miró a los ojos. El valor no está en el nombre título, está en el corazón. Y tú tienes el corazón más valiente que he conocido. Lucía sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No sé si merezco eso. Te lo mereces más que nadie.
Edward tomó su mano. Quédate, por favor. Lucía miró sus manos unidas, luego miró hacia la cabaña donde los niños reían y supo con absoluta certeza que ese era su lugar. Me quedo, susurró. Edward sonrió y en ese momento, bajo las estrellas de la última noche del año, algo hermoso y verdadero nació entre ellos. La noche de Año Nuevo, la cabaña de rosas se llenó de vida. No había lujos ni gran banquete, solo una mesa sencilla con tamales, arroz y chocolate caliente. Pero había algo más valioso. Había familia. Emma, David y Abigail. Se sentaron junto a Lucía, peleándose por estar más cerca de ella. Edward tallaba figuras de madera para los niños mientras Rosa contaba historias de su juventud. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos salieron a escuchar las campanas distantes del pueblo. David miró a Edward con seriedad. ¿Te vas a quedar con nosotros para siempre? Edward miró a Lucía, que sostenía a Abigail en brazos. Luego sonrió. ¿Saben? Crucé un océano buscando mi lugar en el mundo y creo que finalmente lo encontré. ¿Aquí? Preguntó Emma esperanzada. Aquí con ustedes. Lucía sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Había comenzado como la sirvienta invisible, la que nadie veía. Pero ahora, rodeada de esta familia que había ayudado a salvar, sabía que nunca más sería invisible. Era vista, era amada, era parte de algo más grande. Y cuando Edward le tomó la mano bajo las estrellas, mientras los niños brindaban con chocolate caliente y las campanas resonaban en la distancia, Lucía supo que todas las batallas habían valido la pena. La madrastra los había echado en plena Nochebuena, pero la sirvienta que nadie veía lo había cambiado todo. Y al final el amor y la justicia habían triunfado. Hemos llegado al final del camino, vaquera, te agradezco de corazón por acompañarme en esta travesía. Tu suscripción significa el mundo para mí porque me permite seguir investigando y creando estas historias que tanto amo contar. Sin ustedes, mis vaqueras del oeste, estos relatos no serían posibles. Dale like y suscríbete para ayudarme a seguir compartiendo las leyendas más fascinantes de la frontera. Hasta la próxima, vaquera. Eres la razón por la que estas historias cobran vida.